Francia, 1915. Nadie que no haya estado en el frente sabe lo que han sufrido los soldados. No ha recibido una carta suya desde abril. Él lleva un año luchando contra los alemanes. Ella se pregunta todos los días, a todas horas, cuándo volverá a casa. Él escribe sobre la crueldad, la dureza, la violencia que sufren las tropas británicas. Él narra que para seguir vivo, los alemanes, al igual que ellos, han tenido que enterrarse vivos. En las trincheras los hombres viven como ratas entre ratas. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. En las trincheras todos los días son iguales. A pesar de los constantes ataques, ningún bando consigue ganar terreno. Cuando suena el silbato, los hombres salen a la superficie, al infierno en vida. Infierno. La artillería es el infierno. La metralla desata el caos. La munición antipersona más aterradora es la conocida como shrapnel. Son proyectiles cargados de bolas de plomo y pólvora que explotan antes de tocar el suelo. Así las describe el escritor Maurice Genevoix. Estoy atrapado en una lluvia de shrapnel. Las bolas de plomo destrozan el terreno, atraviesan los escudos de metal y destrozan los cráneos de los soldados. Vive rodeado de hombres que quedarán desfigurados de por vida. Los franceses les llaman caras rotas. Los médicos se enfrentan a las heridas más terribles que jamás hayan visto. Se sienten impotentes ante los traumas que provocan los bombardeos. Ataques de pánico, temblores, parálisis. Millones de hombres se encuentran atrapados en la trampa mortal que es esta guerra interminable. Septiembre 1915. Al este los turcos, los austriacos y los alemanes combaten contra los rusos. Al sur, los soldados austrohúngaros mantienen a los italianos a raya. Al oeste, los alemanes se enfrentan a las tropas belgas, francesas y británicas a lo largo de más de 1000 kilómetros de trincheras. Para mantener sus posiciones, las tropas de los aliados necesitan protegerse mejor. En septiembre de 1915, las fábricas francesas, en las que ahora solo trabajan mujeres, se afanan para fabricar millones de cascos. Su elaboración es complicada, pero están diseñados para ofrecer una mayor protección ante los shrapnel. Siguiendo el ejemplo de los franceses, las tropas británicas también optan por el casco de metal. El soldado canadiense Cornelou se queja de que es molesto. Pesa más de 1 kilo, aunque es más robusto que el de los franceses. Gracias a su diseño se puede fabricar a partir de una única hoja de metal. Aún así, sus enemigos están mejor equipados con el famoso Stahlhelm, o casco de metal, que acabará representando a los soldados alemanes. Tiene una forma más amplia que cubre mejor la cabeza, por lo que los defiende mejor de los nuevos ataques de esta guerra de trincheras.
En plena tormenta de plomo, el lugarteniente Ernst Junger escribe: «Es más sencillo describir el ruido que soportarlo, ya que es inevitable asociar el sonido del metal que surca el aire con la idea de la muerte». Esta lluvia de metralla requiere que las tropas defiendan su terreno de cada bombardeo, aunque la munición vaya cargada de gas venenoso. Además de los cascos, los soldados llevan máscaras de gas para protegerse de esta nueva forma de combate. Ha empezado la carrera para descubrir la fórmula más letal, como el gas cloro o el gas mostaza que causó miles de muertes en la batalla de Ypres, Bélgica. En palabras del mayor Falleg, médico militar, los hombres se ponen morados, luchan por respirar entre lágrimas y se quejan de quemaduras en el pecho y el estómago. Lo hemos visto todo, heridas terribles y avalanchas mortales de metal. Pero todo esto no es nada si lo comparamos con la niebla que oscureció el sol durante horas que parecieron siglos. Los soldados canadienses, ahora ciegos, tienen que ir de la mano como si fueran niños. El Comité Internacional de la Cruz Roja protesta. Desde 1899 el uso de gases asfixiantes está terminantemente prohibido. Sin embargo, ambos bandos recurren al uso de gas venenoso. El ejército francés perfecciona sus medidas protectoras. Algodón para el tracto respiratorio y una mascarilla de trapo en la que deben orinar los soldados. Supuestamente estas medidas los ayudarán a protegerse del gas cloro. Tras demostrar su ineficacia, estas medidas se sustituyen por gafas y un trapo más grueso empapado con una solución protectora. Al igual que las máscaras que utilizan los británicos, con las que les resulta prácticamente imposible respirar, no tardan en fracasar y abandonarse. Los franceses encontraron un cadáver alemán que les permitió comprobar lo avanzados que estaban sus enemigos en materia de tecnología de protección. En otoño de 1915, los alemanes utilizaban la Gummy Mask, una máscara de goma con un filtro de carbón activado. Esta medida no tardará en ser copiada por todos los ejércitos y se seguirá utilizando hasta el final de la guerra. Los combatientes de ambos bandos viven aterrados por los ataques con gas venenoso, obsesionados con su olor. En palabras de un oficial de artillería alemán, los hombres olisquean como si fueran perros de caza. Una vez equipados, pueden seguir protegiendo el frente. La primera línea no se relaja. Las tropas alemanas ocupan prácticamente toda Bélgica y 10 provincias francesas, que incluyen las ciudades de Lille, Cambrai y Saint-Quentin. Las tropas alemanas disfrutan de mejor comida que sus familias de Brandenburgo y Sajonia. Las tropas requisan el ganado abandonado por los ganaderos que huyeron de las zonas de combate. Conejos y queso. Las mejores residencias se reservan para los militares privilegiados, residencias lejos de los horrores del frente. Entre los beligerantes se establecen castas. Los lores habitan los castillos, mientras los campesinos, los súbditos y sirvientes se hacinan en las trincheras. En el bando francés, las excavadoras destrozan la campiña, cavan trincheras aún más profundas que ahora se organizan en 3 líneas sucesivas. La primera línea de trincheras es la más peligrosa y mortal de las 3.
El ingenio humano no conoce fronteras en lo que a matar se refiere. Cualquier objeto es válido para lanzar explosivos a los enemigos en la trinchera opuesta. Rifles lanzagranadas, torpedos voladores. Recurren incluso a las ballestas medievales. Además está el tirachinas gigante utilizado por los soldados británicos. Sin olvidar el pudín de ciruela, un extraño proyectil casi tan peligroso para el que dispara como para el enemigo. Los soldados aguardan entre los barracones de artillería. Duermen, juegan a los naipes, escriben cartas. Construyen precarios refugios y les ponen nombres ingeniosos, como este al que bautizaron como Hogar Miserable Hogar. El hedor es insoportable. El soldado Albert Terry escribe: nadie se lava ni se peina el pelo. Ya no recuerdo desde cuándo llevo la misma ropa. Por la noche, los soldados descienden a los refugios subterráneos. Un hombre incluso se ha construido una jaula para protegerse de las ratas. El sargento Beck narra: mordieron a uno de mis hombres en la oreja y a otro en la nariz. Cuando dormimos, las ratas caminan sobre nosotros como gatos. Se comen todo lo que tenemos: chocolate, queso camembert, incluso los rifles. Los hombres las cazan con lo que pueden. Solo en un agujero han matado a 17 del tamaño de conejos pequeños. Las ratas son portadoras de pulgas. Los piojos son una plaga en todas las trincheras. Pero para los soldados de la primera línea, las insalubres condiciones higiénicas y las enfermedades que sufren no son nada comparado con el terror de salir a la superficie. Tienen que estar al menos una semana en el frente antes de ser relevados por las tropas de la segunda línea, la línea de apoyo. Después de los ataques, los supervivientes de la primera línea trasladan a los heridos por estrechos pasadizos hasta llegar a la tercera línea, la línea de reserva, situada entre las ciudades abandonadas. Necesitan tiempo para recuperar el aliento. El cabo segundo Tanti escribe: leemos las cartas de los prisioneros. Son iguales que las nuestras. Miseria, tristeza, la monstruosa estupidez de todo esto. Esos pobres hombres, los unos, son como nosotros, y todos nosotros soportamos los mismos horrores. La línea de reserva permite que los soldados franceses, conocidos como poilus o bestias peludas, se laven y vuelvan a sentirse humanos. El cabo segundo Tanti narra: el poilus es un animal a mitad de camino entre un humano y un chimpancé nacido en el siglo XX. El poilus es el monstruo de una civilización que retrocede. Su único rasgo humano es su capacidad de sufrimiento. Un soldado de Montreal, George Ulrich Franqueur, escribe: intento evitar la ternera en lata. Lo único que me importa es entrar en calor. Estamos empapados y todo está siempre húmedo. Nos hemos quedado sin tabaco. He empezado a fumarme mi libro de oraciones. El 6 de diciembre de 1915, los líderes militares y políticos de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Rusia e Italia se reúnen en Chantilly, cerca de París. Acuerdan mejorar la coordinación de sus ejércitos para dejar de mermar sus recursos en ataques separados.
y deciden organizar una ofensiva combinada anglo-francesa para el verano de 1916. El ataque empezará en las posiciones británicas y francesas situadas en el río Somme. Sin embargo, los alemanes se les adelantan, ya que planean su propia ofensiva en Verdun. Verdun es una ciudad clave situada a orillas del río Meuse, que los franceses consideran un lugar tranquilo. Han desmantelado los cañones de sus fortines y los han enviado a los lugares clave del frente. La guarnición se ha reducido al mínimo. Aún así, las tropas alemanas solo están a 20 kilómetros de allí. A principios de febrero de 1916, los alemanes empiezan a concentrar tropas y artillería para lo que esperan sea la batalla decisiva. Los cámaras alemanes llegan para grabar al Kaiser Guillermo II, que ha viajado para animar a su hijo y heredero. El heredero a la corona lidera una fuerza de 150.000 hombres. Su plan, capturar Verdun y abrir el camino hacia París. O en caso de ataque por parte de los franceses, los alemanes diezmarán sus fuerzas. A las 7:15 de la mañana del 21 de febrero de 1916, el príncipe heredero lanza la Operación Gericht, o juicio. En cuestión de horas, cae una lluvia de más de 1 millón de proyectiles sobre las posiciones francesas. A 150 kilómetros de allí, las tropas de los Vosgos escuchan el bombardeo. Para el ataque de Verdun, los alemanes despliegan un arma aterradora, el lanzallamas. Se abren camino por las líneas francesas y entran en el bosque de los Caures, donde los alemanes se encuentran con la inesperada resistencia de los soldados franceses que han sobrevivido al bombardeo. El sacrificio del coronel Drian y sus hombres detiene temporalmente al príncipe. Sin embargo, él no pierde la confianza y felicita a sus tropas. Abatido, el alto mando francés decide defender Verdun hasta el final. Nombran a un nuevo comandante, el general Philippe Pétain, que hasta el momento se ha mantenido en la sombra. El veterano general de 60 años no oculta su oposición a la estrategia francesa de atacar a toda costa y propone una estrategia defensiva. Sus órdenes son atrincherarse y aguantar. Los franceses frenan el avance germano. El campo de batalla se convierte en un matadero. En palabras de Jean Genot, superviviente de la batalla de Verdun y ganador del Premio Nobel de Literatura, somos 9 en un agujero. Nada nos sacará de aquí. Pero hemos comido. Debemos aliviarnos. El primero en sentir la necesidad sale. Lleva fuera 2 días, a 3 metros de nosotros, muerto con los pantalones bajados. Hacemos nuestras necesidades en papel que lanzamos fuera. Cuando nos quedamos sin papel lo hacemos en nuestros morrales. La batalla de Verdun continúa. Usamos las manos. La disentería recorre nuestros dedos. Nuestras heces tienen sangre. Hacemos de vientre donde dormimos. Somos devorados por las llamas de la sed. Nos bebemos nuestra propia orina. Si nos quedamos en el campo de batalla es porque no nos dejan huir.
Dos segundos lugartenientes, Erdois y Milán, son ejecutados por desertores. Huyeron después de que los alemanes arrasasen las líneas francesas. Las bajas son tan numerosas que apenas hay hombres. El alto mando instaura un sistema de rotación, de manera que prácticamente todos los regimientos del ejército francés pasan obligatoriamente por el infierno. Las tropas cuentan con el apoyo de un gran esfuerzo industrial. Flotas de camiones y unos trenes especiales transportan las más de 2000 toneladas de munición que se necesitan para defender Verdun a diario. Las tropas francesas y alemanas dispararon 20 millones de balas durante toda la batalla. ¿Cómo se alimenta a millones de soldados? Los generales piensan que los hombres deben comer mucha carne. Las tropas reciben más comida que los civiles que hay detrás de las líneas. Los carniceros del ejército descuartizan a los caballos heridos en combate. En la batalla de Verdun morían 7000 caballos al día. Transportar la comida al frente supone un esfuerzo titánico y mucho valor. Los tiradores de ambos bandos van a por los convoyes de abastecimiento. El agua escasea en las trincheras. El soldado Potché escribe: «Morimos de sed, pero he bebido más ron aquí en un día que en toda mi vida junta». El ron da valor a los hombres antes de la batalla. Para soportar los horrores del día a día cuentan con un arsenal infinito de vino. El soldado Oak escribe: «Un vaso de vino de más y empiezan a cantar, para espantar la pena que les envuelve cual si fuera un animal invisible». Los alemanes también necesitan consuelo. Lo encuentran en el Schnaps, en la camaradería o en la religión. Su experiencia es la misma que la de sus adversarios. El cabo Karl Fritz, del 10º Batallón de Montaña, escribe: «Hemos pasado 3 días en agujeros del bombardeo, mirando a la muerte cara a cara, esperándola en cualquier momento. Una bomba entierra a los muertos, la siguiente los desentierra de nuevo». En Verdun, en este frío mes de marzo de 1916, solo los pilotos escapan a las trincheras. Los pilotos del Kaiser son los reyes del cielo. Montados en sus corceles de acero, se sienten como caballeros modernos. Uno de ellos es Hermann Göring, de 23 años. Agresivo y ambicioso, cuenta con numerosas victorias aéreas y el corazón de un asesino implacable. Sin embargo, la realidad es que los pilotos se enfrentan a los mismos peligros que los soldados de a pie. Apenas asegurados y sin paracaídas, los aviadores alemanes sobrevuelan las líneas francesas en Verdun para fotografiar las posiciones enemigas
o para lanzarles bombas si consiguen evitar el fuego antiaéreo francés. Los alemanes también derriban los globos que observan la artillería. Hace falta tener mucho valor para subirse a uno de esos globos. Pero es un trabajo vital. Conectados por teléfono, los oficiales dirigen el fuego de artillería. Su protección es una prioridad absoluta. Con el desarrollo de ACACs o cañones antiaéreos, la aparición de aviones nuevos y más rápidos y la llegada de escuadrones de pilotos jóvenes temerarios e implacables, Francia consigue recuperar el dominio de los cielos de Verdun en apenas 3 meses. Tras 5 victorias aéreas, los pilotos se ganan el título de ases del aire. Gozan de fama y reconocimiento, como el segundo lugarteniente Georges Gueumer, el joven de 21 años que fue rechazado por el ejército en 1914 por escuálido. Ahora es el protagonista de una historia de valor. Se convierte en un héroe nacional condecorado con la Legión de Honor, todo un modelo a seguir que cuenta con la devoción de su país. La guerra en el cielo es tan cruenta como en las trincheras, y a menudo termina en el mismo barro. Abril de 1916. El suelo de Verdun arrasado por los bombardeos se convierte en un barrizal imposible. Sin embargo, el ejército quiere proyectar una imagen de determinación. Tras un contraataque francés que avanza por el frente a unos metros de allí, un cámara graba a otro cámara que retrata a un soldado de infantería colocando alambre de espino. En tierra de nadie, en la zona mortal entre las trincheras, el enemigo regresa esa misma noche para cortarlo. En Verdun, los alemanes atacan durante 300 días y 300 noches. Los aliados aguantan. Aún así, se dan conmovedoras historias humanas. Cuando toda su compañía fue gaseada, los soldados con heridas menos graves ayudan al cabo Pierre Weber, que sufre severas quemaduras en los pulmones. En un gran hospital lejos del frente, Pierre Weber sucumbe a los cuidados de la enfermera Charlotte. Se enamoran. Le conceden permiso para recuperarse en L'Étang-la-Ville, a las afueras de París. Charlotte le acompaña. Aquí están en el jardín de rosas de su hermana Jacqueline, casada con el pionero de las películas caseras René Ferrari. A la edad de 40 años, René Ferrari es demasiado mayor para combatir. Así que es asignado al servicio médico y puede dormir en casa todas las noches. Muchos de estos hombres sirven en el frente local y trabajan en fábricas u oficinas. Los soldados los observan con envidia y amargura. Charlotte, al igual que miles de mujeres, se dedica a su atractivo soldado herido. La pregunta es, ¿tiene otra opción? No quedan muchos más hombres. Las mujeres no quieren ser solteronas, un destino mucho más amargo que ser viudas jóvenes. En Inglaterra, es común casarse apresuradamente antes de que el novio vuelva al frente.
Al menos así, recibirá dinero después de su muerte. Todo el mundo presiente que lo peor aún está por llegar. A lo largo y ancho del Imperio Británico, una gran campaña de alistamiento recluta a más hombres. Padres e hijos, primos, vecinos, suelen alistarse juntos. Pero estos patrióticos voluntarios no consiguen satisfacer la necesidad de las grandes ofensivas. El alistamiento voluntario no tarda en convertirse en obligatorio. Para el presidente francés Raymond Poincaré y el monarca británico Jorge V, la ofensiva de Somme, decidida en la conferencia de diciembre de 1915, romperá las líneas alemanas y abrirá el camino hacia Berlín. Sin embargo, el comandante en jefe francés, el general Joffre, interfiere a favor de aliviar las fuerzas francesas aún atrincheradas en Verdun. La batalla se ha cobrado más de 40.000 vidas en 6 meses. El general Foch, por parte de Francia, y el general Haig, de Gran Bretaña, tendrán el honor de encabezar esta gran ofensiva con la que pretenden terminar la guerra. Orgullosos despliegan la ofensiva con gran confianza. Los británicos se hacinan en el norte de la ciudad de Albert y los franceses se encuentran al sur. Su objetivo es marchar por las ciudades ocupadas de Péronne y Bapaume, penetrar las trincheras alemanas que se extienden 50 kilómetros en el frente. El plan está claro: atacar a los alemanes con fuego de artillería antes de enviar a las tropas. Las fuerzas se componen de 39 divisiones que cuentan con casi 600.000 hombres y 4.000 piezas de artillería. El lugarteniente John Buchan escribe: todas las tropas estaban en marcha, y la cantidad de munición que llegaba a las inmediaciones de la primera línea vaticinaba lo que se preparaba. Buchan añade: se respiraba cierta euforia. Para los soldados por fin había llegado el momento de la gran ofensiva. Sin embargo, estos jóvenes reclutas que sonríen a la cámara apenas han recibido entrenamiento. Esta será su primera batalla. Los británicos cuentan con explosivos subterráneos para destruir la primera línea alemana. Desde la creación de las trincheras, ambos bandos han intentado excavar un túnel hasta las trincheras enemigas para hacerlas volar por los aires. Se podría decir que es una guerra paralela, oculta y desgarradora. Todos prestan atención a los sonidos que provienen de debajo de la tierra, lo que quiere decir o bien que el enemigo se acerca o que has llegado a su trinchera. Esta vez, los zapadores británicos han excavado un túnel de 1 kilómetro por debajo de las trincheras alemanas, donde han colocado 24 toneladas de un potente explosivo. ...1 de julio de 1916, 7:20 de la mañana. La carga explota y deja un cráter de 100 metros. Sin embargo, los alemanes escucharon a los zapadores y se retiraron. Explotan más cargas. 7:30 de la mañana. La artillería británica, que ha estado bombardeando las líneas alemanas durante 7 días, para el fuego y abre el camino para el ataque.
Sin embargo, las bombas no han destruido el alambre de espino ni los búnkers de cemento. Los alemanes salen aturdidos, pero vivos. Durante 10 minutos no sucede nada. Los alemanes han tenido tiempo de preparar las ametralladoras. 7:40 de la mañana. Los británicos se preparan para atacar. Todos estos hombres jóvenes e inexpertos tienen miedo. Para tranquilizarlos, el capitán Billy Neville, de 22 años, es el primer hombre que se atreve a salir con un balón de fútbol en tierra de nadie. Hasta que es derribado. Al final de este día infernal, los británicos han perdido a 20.000 hombres. Hay 40.000 heridos que tendrán que soportar un viaje largo y doloroso hasta llegar al hospital. En la mayoría de los casos, este retraso supone gangrena, una amputación o incluso la muerte. Los supervivientes cuentan que las bombas no destruyeron nada, lo que no impide que el general Haig ordene más ataques suicidas. En París, en el Palacio Elíseo, el presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, escribe en su diario: sábado 1 de julio de 1916. La sangre fluye como el agua al norte de Somme, mientras la luz del sol baña los árboles del Elíseo. Olmos, sicómoros, castaños, acacias irradian su verde en perfecta armonía. Mirlos, tórtolas y pájaros más pequeños saltan en el césped. Y concluye: allí, en Verdun y el Somme, miles de hombres valientes están muriendo. En septiembre, en el Somme, los británicos descubren una nueva arma capaz de atravesar el alambre de espino y abrir camino para la infantería. Para despistar a los espías enemigos, se refieren a estos vehículos de asalto como tanques. En un primer momento, los alemanes están aterrorizados por los tanques. Pero lentos, vulnerables y escasos en número, los primeros modelos resultaron ser objetivos fáciles para la artillería enemiga. Día tras día la matanza continúa. Las tropas del Somme cuestionan la capacidad de sus líderes. Mueren 50.000 franceses. En total caen 130.000 tropas británicas, incluidos 23.000 australianos, 8.000 neozelandeses, 3.000 sudafricanos, 24.000 canadienses, además de 160.000 alemanes. En noviembre de 1916, los franceses y los británicos anuncian el fin de la sangrienta batalla del Somme, que dura ya 5 meses.
Han tomado algunas trincheras alemanas, donde hacen prisioneros bien agotados o sordos por los bombardeos. Aquí, en Courcelette, los prisioneros alemanes y sus captores, canadienses franceses de Vandoos, olvidan brevemente la guerra. En palabras del médico alemán de la División 26 de Infantería, George Batlin, es inconcebible que esta guerra horrible continúe mucho más. Al final no quedará nadie. Pero ¿cómo puede haber paz cuando estamos arrasando a toda una generación en la flor de la vida? En primavera del año siguiente, después de la desastrosa ofensiva conocida como el Chemin des Dames, las tropas francesas en bloque se niegan a ir a la primera línea porque saben que es un camino sin retorno a la muerte. En el universo de las trincheras, parecido a una cárcel, los hombres fuman sin parar para enmascarar el olor a carne putrefacta y espantan su pena cantando la chanson de Craon, bautizada por el pueblo donde cientos de sus compañeros fueron abatidos. Adiós a la vida, adiós al amor, adiós a todas las mujeres. Todo ha terminado ya. Nos vamos para siempre. Adiós a esta guerra horrible. En Craon, sobre la colina, nos reunimos con el Creador, porque todos estamos sentenciados a morir. Nos han sacrificado. El 15 de junio de 1917, en el Tribunal Militar de la División 17, uno de los amotinados franceses es declarado culpable por haber dicho: debemos terminar con la guerra no con la victoria, sino con la revolución. La revolución también ha explotado en Rusia en febrero de 1917. Los soldados rusos también se han amotinado. El zar ha sido derrocado. ¿La revolución significará el final de la guerra? ¿Quién puede terminar con este infierno cuando hay tantas fuerzas detrás y tanta ira?